Bien, buenas noches. Bien, vamos a ver este tema. En una época en la que todo se vuelve imagen seccional, ahora con secciones en todos los sentidos, con la rigidez de la tomografía computada, no se diga de la resonancia magnética, y con la gran versatilidad en el ultrasonido, en que los planos los diseñamos en el momento que tenemos el contacto con el paciente prácticamente en la mano a través del transductor. Y considero que un tema que había que rescatar es el tema de la motilidad del tubo digestivo, ya que ahí la tecnología de ver al paciente directamente, ahora en otras condiciones de cómo se hizo durante décadas, con la fluoroscopía ya con intensificadores de imagen, no se diga ahora la nueva de tipo digital, aunque a veces lo digital nos hace trampas, como vamos a ver en esta ocasión. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver? La idea de muchos de la alfabetización visual es esto. Necesitamos explorar a los pacientes y entender lo que estamos trabajando con una combinación extraña. Vamos a tener que ver una anatomía que tiene una cantidad de términos muy grande. Por otro lado, la medicina nos mete, no solamente nos obliga a no utilizar los términos de la anatomía, sino la anatomía, ahora también la fisiología y algunas otras, todos los mecanismos de patogenia. Y tenemos que estar en condiciones de dialogar con cualquier médico, con su nomenclatura. Entonces, una cosa que necesitamos desarrollar es el lenguaje, pero nosotros partimos de un lenguaje visual. Entonces lo que tenemos que hacer es asociar lo que vemos con sus nombres, con todo el conocimiento de la medicina y con lo que nos da cada paciente. En el tubo digestivo, por un lado lo podemos ver en los libros plano, también lo vimos plano durante mucho tiempo en las radiografías, pero nada más que en otras ocasiones el radiólogo que hacía fluoroscopía lo hacía en un cuarto oscuro, el paciente no se daba cuenta de lo que hacíamos con él, y si acaso a veces estaba un profesor y un estudiante, y a veces nos creían, a veces no. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es cada una de las pequeñas partes de los órganos que estamos viendo, en este caso en especial, un tubo digestivo, tenemos que verlo no solamente en sus partes anatómicas, sino algo valiosísimo, que es el movimiento. Eso es lo que quería traerles a ustedes, además que tuvimos problemas con la tecnología. Ahora, no podemos hacer demasiado simple algo que es realmente muy complejo. ¿Qué es lo que interviene de nuestro cuerpo cada vez que comemos? Tranquilamente podríamos decir que todos los pares craneales. El oído no tiene que ver con la alimentación, que no. En una buena mesa de teppanyaki o en un comal, el ruido nos estimula el olfato, nos estimulan las texturas y son una cantidad increíble de centros del cerebro los que se van activando con vías sensitivas, no reflejos, programas completos que finalmente van a dar lugar precisamente a actividades motoras, y el estómago, la parte visceral que muchos desprecian, resulta que conecta simplemente acá. Esto es lo que nos pasa simplemente al deglutir, nada más. ¿Qué se nos activa? ¿Qué no se nos activa? ¿No? Se nos activan particularmente lóbulos temporales, núcleos grises centrales, el tallo cerebral. Todo esto se activa simplemente al estar comiendo, al estar deglutiendo. Si es como... Vamos a ver qué pasa con la fase oral. En la fase oral tenemos un conjunto importante, prácticamente todos los pares craneanos. Vamos a tener nervios sensitivos, nervios motores, y aquí empieza precisamente una actividad muy importante de la fase oral. La fase oral, los niños nacen con ella, entrenándola desde la semana 14 están deglutiendo. Eso lo aprendimos con ultrasonido. El niño inmediatamente que nace puede realmente
hacer uso de eso, la capacidad para captar los alimentos. Algunos animales que no tienen, piensen, de los que no tienen extremidades, ¿cuál es su órgano más activo? La boca, para aprehensión, también para agresión y para defensa, y con un órgano realmente increíble, que es precisamente la lengua. Ahora tendríamos esto, hay estudios desde que vino la cineradiografía ya por los años 1940, realmente se estudió cómo era complejo, cómo trabajábamos con la lengua y cerrando los labios, captando un pequeño bocado en la fase de preparación. Después hacíamos que el bolo alimenticio llegara a la parte posterior de la boca, manejado por la lengua. También el manejo del maxilar es importante y los músculos que suben todas las vías respiratorias, que hacen que la epiglotis baje de forma pasiva, porque no hay músculos en la epiglotis, para finalmente hacer este prodigio de cerrar la nasofaringe, cerrar las vías aéreas y mandar con una contracción de un conjunto de músculos, básicamente los constrictores de la faringe, mandar el bolo, ahora sí, a las vías digestivas. A ver, vamos a ver si se... Bueno, ahí va, uno que sí corrió. Vean la coordinación, la velocidad que puede tener, en este caso ya es una niña escolar, que realmente ya puede deglutir en esta forma. Aquí tendríamos otra, esta es una niña más, también niña, más pequeña. Vamos ahí, en algún momento ahí se ve un poquitito de material de contraste en las vías aéreas. Y un momento después ya realmente le va mal a la niña. Entonces veamos lo que ocurre con ella, ¿no? Aquí vamos a ver, está muy rápido el video, aquí el material se fue a las vías respiratorias. Aquí tenemos una variante, esto lo vemos en pacientes con problemas de tipo cerebral, con faringes flácidas, dilatadas. Sin embargo, en este paciente todavía alcanza a trabajar y es efectiva. Vean esa faringe tan grande. Bueno, pero trabaja bien. Aquí tendríamos otro paciente con otra, hace el mismo, en otro intento precisamente. Vean la efectividad del esófago para llevar el material al estómago. Ahora tenemos el otro extremo de la vida. Este es un paciente de 91 años de edad, con una capacidad buena para detener el material en la boca. Sin embargo, con grandes dificultades, y se tiene que apoyar con movimientos de extensión y flexión del cuello, como lo hacen las aves para poder deglutir. Y esta es una paciente con muy buena coordinación. Realmente la velocidad está un poco acelerada, pero es totalmente efectiva. Ahora, ¿dónde está la maravilla de la faringe? Pues con la faringe en una vía cruzada se juntan las vías respiratorias, las vías digestivas y también utilizamos lo mismo para comunicación. ¿En qué variantes? Pues todas estas, para cantar, para toser, para comer, para deglutir, para vomitar o para todo hacer todo esto. Es la misma vía que vamos a estar utilizando siempre. Ahora, de esto precisamente había que estar muy consciente de dónde podemos tener problemas. Tenemos la identificación de los espacios. Aquí tenemos la saliente de la epiglotis, aproximadamente en los niños a un nivel alto, en los adultos a nivel de la sexta cervical. Se cierra la faringe con el músculo cricofaringeo, que aquí está mostrando una pequeña indentación. En condiciones normales no lo vemos. Si lo vemos, ahí hay una incoordinación que puede dar lugar inclusive a tratamientos quirúrgicos. Aquí entonces habría que estar pendiente cuando exploramos un paciente de la oclusión velopalatina, de que no haya aspiración a las vías aéreas y de que no aparezca precisamente Normalmente no nos acordamos de él, pero hay que conocerlo para saber cuando hay problema. Si se cierra fuerte, no le queda para el paciente más remedio, o tose
o aspira. Aquí tendríamos las alteraciones de la fase faríngea, el escape. Hay quien dice reflujo, no, ahí no hay flujo, donde no hay flujo no puede haber reflujo, son escape en la nasofaringe. Aquí tenemos un pequeño toquecito de material de contraste ya en plena laringe, y esta onda, esta es la onda primaria, la parte gruesa va para abajo y se va adelgazando paulatinamente. Esta onda va al revés, esta es una onda secundaria que se originó en una dilatación esofágica y sale una parte hacia abajo y otra parte hacia arriba. El esófago nosotros lo utilizamos, lo estudiamos de esta manera. Los fisiólogos ven realmente mucho del funcionamiento con manometría, que es importante en algunos pacientes. Y claro, ahora podrían decir, esto se puede ver en endoscopía, con el paciente anestesiado, con un tubo de 9 milímetros en el esófago. La verdad es que no hay ningún estudio de motilidad que pueda partir de un estudio endoscópico. Aquí tendríamos cómo va viajando la onda y cómo esto sirve, los patrones de normalidad, para ver cómo se altera en otros casos. Aquí tendríamos los distintos tipos de aspecto del esófago. Los niños son excelentes para deglutir, entonces son capaces de hacer esto, llenar absolutamente todo el esófago. Los adultos, no sé si damos tragos más grandes, el caso es que los vamos repartiendo, no hacemos esto. Y aquí tendríamos, este es el aspecto de la onda primaria, este es el aspecto de la onda secundaria. Bueno, ahí van las ondas esofágicas completas hasta abajo, primarias, absolutamente nada más. Bueno, en este caso esta no quiso trabajar. Acá tendríamos nuevamente, aquí ya no. Bueno, entonces la onda primaria no va a tener grandes dilataciones, va a poder, en este caso, manejar una que va en ese sentido y otra que lo va a alcanzar posteriormente. Probablemente es el origen de que ese alcance que haya ondas secundarias. Y en este caso, este paciente no corre, ok. En este caso, el paciente realmente aprovecha su gran capacidad de contención del material en la fase oral, y lo que veíamos aquí es precisamente las ondas terciarias, que realmente lo que significan es una incoordinación, es un problema del tipo neuromuscular, que ahora se están estudiando con otra precisión, viendo las lesiones desde el mismo esófago, pero también inclusive se han encontrado este tipo de alteraciones en el Parkinson. Esta es una imagen que aparentemente con eso basta. Esa pues, todo el mundo la conoce. Curiosamente, desde que tengo fluoroscopía digital no he vuelto a ver una de estas. Entonces, una que sí es el esófago lleno, sin ondas, con una deformación distal en punta de lápiz. Antes decíamos, si pasa el endoscopio es acalacio, si no pasa es estenosis. Pero también hay otra manera, es con una manometría. Ahora, curiosamente, pacientes como este nos pueden llegar no por manifestaciones digestivas, sino por tos, por neumonías de repetición, y nadie sabe que tiene esto. Este es un problema diferente. En este caso el esófago inicia, aquí está dilatado, aquí tiene ondas terciarias, no se mueve, o si se mueve, sí hay pequeño movimiento en esta serie. Ninguna es igual a la otra. Este es un espasmo difuso del esófago, es una entidad rara. Sin embargo, hay quien realmente se ha puesto a estudiar esto con ganas y realmente lo que están llegando es saber qué ocurre aquí. Hay alteración de las células, hay alteración de las vías y hay alteración también a nivel central. Ahora vamos a hablar del estómago. El estómago lo heredamos de toda la escala filogenética. Tal vez el nuestro se parece un poquito más precisamente a los mamíferos, de estos a lo mejor a los rumiantes. Podrían decir, aparentemente el que se parece más al nuestro es el del cerdo. No sé si por los hábitos de alimentación, sino morfológicamente también. Y aquí tendríamos, son las mismas partes, los mismos centros de activación. Aquí tendríamos la zona del cardias y aquí cambia de un recipiente elástico a una zona totalmente activa.
Nuevamente, aquí tenemos ahora la activación de lo que se llama el cerebro intestinal. Es una exageración, ¿no? Cerebro intestinal. En el estómago y el intestino tenemos más neuronas que en toda la médula. Y la forma de activarse es tranquilamente. En algunos momentos esto nos manda definitivamente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos una conexión del sistema nervioso central con los nervios, precisamente el nervio vago, con ciertos núcleos de conexión, en especial ciertos ganglios, y toda la inervación que es particularmente rica a nivel del estómago y de todo el intestino. Entonces, si bien tenemos esto que sirve de coordinación, también tenemos problemas de incoordinación. Ahora ya sabemos, estos van a estar entre las capas musculares, 2 en la mayor parte de los elementos del tubo digestivo, 3 en el estómago y una distribución especial en el colon, donde se separan mucho las fibras longitudinales. Y en esas van los plexos de Meissner y los de Auerbach. Bueno, eso también amerita neuronas diferentes. Tenemos 3 tipos de neuronas y otras son algunas tienen función de activación, otras tienen función, estas serían activadoras, estas son de enlace y otras que son inhibidoras. Entonces, si recordamos, vamos a tener órganos que están permanentemente cerrados. El músculo cricofaringeo, el cardias, el píloro. No está muy claro si la válvula ileocecal tiene esta participación y finalmente el esfínter anal. Esa es su función, estar permanentemente contraídas. Entonces, ¿en qué consiste la coordinación? En que ondas inhibidoras hagan que se abra en el momento preciso. Entonces, así, muchos de los reflujos se contienen porque está cerrado el esfínter esofágico superior. No se nos regresa tanto el alimento del estómago por el cardias. El píloro impide en condiciones normales que el intestino regrese el material al estómago y finalmente el esfínter anal impide que dejemos los rastros de nuestra presencia. Ahora, no es nada más son nervios, vamos a tener otros receptores, termorreceptores, mecanorreceptores, quimioreceptores, y en esto donde tenemos una riqueza increíble en el duodeno. Ahora, ¿de qué depende el vaciamiento gástrico? Depende de una motilidad. Hace años que cuando empezaron los prokinéticos, se supo que aquí en esta zona, entre el cuerpo y el fondo gástrico, sobre la curvatura mayor, tenemos un marcapaso como el del corazón, que tranquilamente cuando el estómago está en actividad, manda una onda cada 18 a 20 segundos. Una sola que debemos ver en el estómago. Nosotros los radiólogos antes con la fluoroscopía antigua la teníamos medida con el cuerpo. Entre una onda que fallaba y la siguiente podíamos acomodarnos el mandil, podíamos dar un mensaje para alguien antes de que viniera la siguiente onda. Ahora la motilidad gástrica arranca de este sitio, ya a esta altura podemos ver la contrapartida de la onda a nivel de la curvatura menor. Van a pasar primero los líquidos y después los sólidos, es más, teniendo el estómago lleno de comida, se forma algo que los alemanes hace mucho tiempo describieron como el canal del agua, y aquí pegada a la curvatura menor pueden pasar los líquidos dejando todos los sólidos acá. Algo que no se conoce mucho es lo que hace el estómago durante el sueño, particularmente el sueño nocturno. Todos los sólidos que se quedaron, lo que no pasó, hay que limpiar el estómago y va para afuera, de todo, que serán grandes trozos de carne, semillas, grandes huesos, etcétera, todo lo que somos capaces de comer. Bueno, entonces tenemos la combinación de estos esfínteres, de estas zonas de activación. Bueno, ahora vamos a ver, ¿necesitamos una gran cantidad de material para ver el efecto? No, realmente no es necesario. Vamos a ver si trabaja no, ya no. Bien, no, es suficiente, hay que estar pendientes, sobre todo cuando vemos a los pacientes en posición de pie, como a veces con una cantidad que puede ser menos de 1/3 del estómago, empieza el vaciamiento rápido, con un píloro permeable, un bulbo duodenal sin problema, y esto va a ir avanzando. Basta ver esta imagen para saber que este estómago no se está vaciando bien. Ya,
podemos hacer un diagnóstico, no sé qué tiene, pero aquí hay un retardo en el vaciamiento gástrico. Aquí hay un paso mínimo y tranquilamente no. Algo sucede que entonces aquí tendríamos, ¿de qué sirve la fuerza del estómago si no puede vencer esto? ¿Quién manda aquí? Aquí tenemos otro estómago que ahí va, ya lleno, listo para prepararse. La misma forma de esta zona ya nos las sospechas. No se diga, está lleno casi a los 2/3, pero aquí no pasa. Entonces, el vaciamiento gástrico tiene una parte mecánica, tiene una parte química, tiene hasta una parte térmica y entran enzimas y hormonas para hacer ese vaciamiento, de los cuales no todo depende del estómago. Aquí tendríamos, en este caso, ondas sumamente intensas y en algún momento aquí nos dio la impresión de que había inclusive una hipertrofia pilórica y no, era un espasmo pilórico. ¿Qué vemos aquí? 1, 2, 3, aquí otra más. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? Hiperperistalsis gástrica, o tomando prestada la nomenclatura de los cardiólogos, pues tiene una frecuencia gástrica aumentada, pues es una taquigastria. ¿Y esto es bueno? No es bueno, esto es un dato de incoordinación. Esto no tiene la fuerza suficiente y va a tener problema en el vaciamiento. Es un buen dato que se observa principalmente en esta zona, a veces la vemos bien marcada también en la curvatura mayor. Entonces, en general, ¿cuáles son los problemas que vamos a ver en el estómago? Bueno, vaciamiento rápido, en general no vemos problema, la mayor parte vamos a tener retardado. Podemos tener este fenómeno retardado, pero un estómago que además es quieto. Tenemos una gran cantidad de pacientes con esto. ¿Con qué otro padecimiento? ¿Con qué se asocia la gastroparesia? Con espasmos pilóricos. No, ese sí viene a coger. ¿No? Un padecimiento muy común. Tenemos millones de personas en México con diabetes. ¿Y la diabetes por qué? Bueno, por todo. Si la diabetes tiene alteraciones precisamente alteraciones neurológicas, también pega. Esta es la taquigastria. Y este término ha desaparecido de los pediatras, pero básicamente sería prácticamente lo mismo. ¿Cuál es el resultado final? De alguna manera, si no se puede vaciar, si el estómago se cierra aquí o no trabaja, finalmente vamos a acabar con reflujo. Ver el reflujo pues no significa trabajo. Bueno, en este caso, al terminar el examen, lo que hacemos la mayor parte de los exámenes son pediátricos, recostamos al paciente ligeramente sobre su lado derecho. Esto nos garantiza que el cardias, que está aquí pero atrás, tenga material de contraste. ¿Cómo hacemos para que se abra el cardias? Maniobra de Valsalva. Compresiones, a ponerlo acostado arriba de un cojín. Está descrito en la literatura de radiología de hace mucho tiempo. No, basta con que degluta algo, lo que sea. Cuando se contraen los músculos de la faringe, se afloja el esfínter esofágico superior y se afloja el cardias. Y si hay más presión aquí, pues va para arriba, ¿no? ¿Qué tanto? Pues a veces un poquito, y viene a veces una reacción inmediata a bajarlo con un aclaramiento rápido. O hace esto, lástima que no está el video, puede permanecer con el cardias abierto permanentemente en un sube y baja aquí. Y claro, en ocasiones esto llega a vence el esofágico superior y puede llegar hasta la hipofaringe y la mamá del niño no se da cuenta. No expulsa la leche. Pero a veces el niño hace movimientos de hiperextensión, el síndrome de Sandiffer, que ahora ya se lo conocen muchas mamás. Bueno, ahora vamos a cambiar, ahora vamos al intestino. En el intestino nos han descrito movimientos de segmentación, movimientos de vaivén, movimientos en este caso como de una gran contracción de una gran área que va a tener una actividad propulsiva, y esto lo que hace con el alimento es que produce un batido, que finalmente los que hayan visto lo que sale de una ileostomía ven que es una especie de espuma verde, ¿no?
Por eso no vemos niveles líquidos en el paciente normal. Si vemos niveles líquidos es que no hay batido, es que la actividad intestinal no está funcionando, ¿no? Pregúntenles a los cirujanos qué significan los niveles líquidos. La mayor parte no sabe. Bueno, aquí ¿qué vamos a tener? Vamos a tener combinaciones de ondas de contracción y ondas de relajación, con los segmentos propulsores, segmentos receptores, y en ocasiones podemos ver el vaivén del contenido. La combinación que tenemos es la misma, segmento propulsor, segmento receptor. Neuronas excitadoras, neuronas inhibidoras y neuronas de enlace. Bueno, sería prácticamente lo mismo. Esta sería la imagen ideal. Está el vaciamiento muy bien, ¿qué vimos? Bueno, ya vimos el duodeno bien, vemos el yeyuno, aquí cambia el patrón, aquí ya estamos en el ilion, y hay pacientes que con una buena ingesta podemos ver esto al terminar el examen o 20 a 30 minutos después. Es lo que llamamos el tránsito intestinal. Ahora, ¿qué tan frecuente es que veamos duodenos como este? Es diferente, ¿verdad? ¿Es normal? No, claro que no es normal, es una duodenitis. Y esa duodenitis es la misma responsable de que el vaciamiento gástrico no sea tan bueno. Y ahora que vemos aquí, esta zona, lástima que no la vemos en el video, esta estaba permanentemente contraída, dejando al bulbo aquí aislado, y en ocasiones hemos podido ver no solamente eso, sino que este material se regresa al estómago con un reflujo duodenogástrico. Y el estómago no está preparado para recibir los álcalis del intestino, el esófago menos, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con el ayuno alto? Igual. Alguien le puso el nombre a este estudio serie gastroduodenal. Vemos el duodeno y ya acabamos. ¿Y por qué no vemos lo que sigue? El endoscopista hasta ahorita no están entrando, entran hasta aquí. El ángulo de Trieste no es rebasable. Ya está empezando la enteroscopía, pero todavía va a faltar. Es otro paciente, vean la calidad del duodeno y lo que le pasó al yeyuno. La columna se fragmenta, esto está lleno de moco y con ondas de contracción espásticas como esta. Esta es una duodenoyeyunitis. ¿Ahora qué es? Causas, bueno, durante mucho tiempo le echamos la culpa a la Giardia, después al Helicobacter, y sí, lo seguimos encontrando, pero está apareciendo un nuevo villano que es las alergias a los alimentos. La alergia al gluten que padecía en otros países la estamos teniendo probablemente por los productos industrializados. Es otro paciente también de los que dejamos continuar y ver un vistazo al yeyuno. Nos tardamos unos minutitos más. Vean esta mucosa yeyunal. Obviamente está enferma y si la vemos moverse, peor. Son tránsitos sumamente acelerados. Y algunas veces nos llevamos la sorpresa de que al paciente lo mandamos a que regrese en media hora, nos regresa con el estómago todavía medio lleno. El yeyuno se libró a veces casi completamente del material y en cambio ya a nivel del ilion ya las cosas se tranquilizan. Obviamente esos pacientes son de dolor abdominal crónico permanente. Bueno, vamos a ver. Vamos a dar una pasadita rápida a lo que sigue. Bueno. Esto creí que no lo iba a dar, pero bueno. La motilidad del colon no se presta mucho para verla en fluoroscopía. Es una motilidad lenta. Excepcionalmente vemos esto durante los estudios, una onda espástica que prácticamente manda todo para afuera. Y realmente lo que vemos es el llenado del colon y pocas veces el efecto realmente del vaciamiento después de un examen. Ahora, ¿cuál es el ciclo del colon? Pues aproximadamente 48 horas. Va a llegar el material aquí, pues podría llegar aproximadamente, podría ser 1 o 2 horas. Va viajando, va moviéndose para finalmente, si el material sale en 48 horas, está bien. Hace tiempo que se hizo este tipo de estudio, no sé si ustedes lo han manejado, una capsulita con un número de pequeñas rondanitas de alambre, y vamos a ver cuánto tiempo dura esto. Si esto dura aproximadamente al tercer o cuarto día, elimina todo, lo damos por bueno.
Es bueno, le regresamos con la confianza al paciente de que sí tiene un tránsito lento, más no nos da ningún aspecto de la motilidad ni de la morfología de su colon. Bueno, cerramos el tubo digestivo con otro tipo de problemas. Esto es el ámpula rectal, que a veces la podemos tocar en el epigastrio. Todavía no da la vuelta y todo el problema está acá, con una ámpula rectal que llena toda la excavación pélvica. Este sería una gangliosis en que se pierde un poco la fórmula. Si este segmento de transición ocurre acá, a nivel de la sigmoide es más fácil de identificar y realmente sería, bueno, entonces aquí, esto que hemos hecho últimamente, nos basta llenar el colon izquierdo y, dada la posibilidad de que esto se impacte, definitivamente estamos recurriendo a los niños en especial con esto. El examen lo hacemos con material hidrosoluble. Aquí tendríamos qué pasa si al paciente lo mandamos a evacuar. Pues no pasa nada, no se mueve, o si acaso tira un poco de líquido y ya. Bueno, las conclusiones ustedes la tienen, aquí se vale pensar, se vale preguntar, se vale hacer lo que sea. Lástima que no corrieron los videos porque era lo más interesante. Bien, momento de opiniones, preguntas. ¿Tenemos algún comentario o alguna pregunta del auditorio? Maestro, ¿cuándo es que en tiempo, cuánto se considera un vaciamiento gástrico normal y cuándo un retardado? Creo que no es de tiempo. Realmente, en el momento en que el antro pilórico recibe alimento, y una costumbre que tenemos en los niños es explorarlos. Una vez que vimos la parte de arriba, los acostamos del lado izquierdo porque no tenemos patología en los niños del fondo gástrico, del cuerpo tampoco. ¿Dónde empiezan los problemas? Antro, píloro y bulbo duodenal. Entonces los vemos acostados sobre el lado derecho. Entonces es rapidísimo. Tenemos niños que serán 10, 12 tragos y ya están vaciando el estómago. Esos son los rápidos. Normalmente no vemos esos estómagos ya con mucho material de contraste. Si algo se ve es así, está mal el intestino. No vamos a pensar que todos los andan con hipertrofias de píloro. La hipertrofia del píloro no traje patología quirúrgica intencionalmente, más bien traté de centrarme en lo funcional. Pero los niños chiquitos, entre más chiquitos, son más rápidos. Es más, sabemos lo que hacen, ¿no? Comen y ensucian pañales automáticos, ¿no? Ese es el reflejo gastrocólico que viene ya filogenéticamente incluido. Entonces ahora, dependiendo de la patología del paciente, también depende de la cantidad. Con muy poquita cantidad a veces el estómago no trabaja. Necesita un mínimo volumen. ¿Cuánto necesita? Cada quien tiene su volumen. Cada quien sabe con cuánto está bien y sabe cuándo se le está pasando la mano. Sabemos que el estómago demasiado lleno no trabaja bien tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque el que protesta es el duodeno, el que toma el mando es el duodeno, por muchos mecanismos. Entonces, y bueno, qué bueno que no preguntaste lo de la salida, porque ahí es peor. Tenemos gente de vía rápida y gente que, pues, alguna vez conocí a una, por cierto, doctora, que decía que iba a evacuar el intestino cada 15 días, haciendo vida normal. Bueno, está exagerado. Aparentemente el promedio está en eliminar aproximadamente entre 48 y 72 horas para adultos. Para niños es más rápido. ¿Alguna otra idea, otra opinión? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Buenas noches, maestro. ¿Qué opinión tendría usted, por ejemplo, con los niños prematuros, que muchos de ellos tienen neuropatía o encefalopatía hipóxico-isquémica o tienen hemorragia de matriz germinal, y que a pesar de que los neonatólogos saben ese antecedente y a pesar de que las semanas no han estado corregidas, solicitan de manera recurrente la valoración de la mecánica de la deglución
o la valoración de situaciones de reflujo, aún sabiendo que pues son todavía niños que ni en su edad corregida y con sus antecedentes, pues sabemos de antemano que estas situaciones pues están pues con problemas, ¿no? Van a estar con problemas funcionales. Bueno, aquí podríamos ver otra cosa. Las mamás observadoras o las enfermeras experimentadas de las salas de recién nacidos te dicen qué paciente succiona y cuál no succiona. Y a un chiquito dale un chupón, ¿sí? Y trata de quitárselo y vas a sentir la fuerza de la succión. Ahora, ¿qué pasa cuando hay franco daño cerebral, sobre todo de vías motoras? He tenido la experiencia de ver a muchos de los niños que llegan al Teletón, el diagnóstico, el parálisis cerebral infantil con lesión motora, y no pueden cerrar los labios. Y realmente no podemos deglutir. En general se necesita muy buen entrenamiento para deglutir con la boca abierta. ¿Por qué digo que buen entrenamiento? ¿Ustedes saben quién degluta con la boca abierta? ¿Nunca han ido a los toros? ¿Nunca han ido a Guanajuato en las callejoneadas? Hay dos experiencias, la bota y el porrón. Pero se necesita mucha dedicación para lograr hacer eso. Entonces, ¿qué hacemos los demás? Cerramos los labios y entonces viene toda la fase de y la succión es sumamente potente. Entonces, eso, por favor, lo puedes probar hasta con el dedo o con el dedo del niño. Es más, cuando no hay, vamos a suponer que vamos a hacer la prueba de inducción para el reflujo, no traen leche. Con la manita del niño se prende y ahí va el chorro. Es todo lo que necesitamos para provocar el reflujo, es un mecanismo de la deglución que active constrictores de la faringe y afloje el cardias. Y si hay mucha presión abajo, sube. Ahora, los mecanismos de defensa de los niños también son buenos, ¿no? Tenemos niños que precisamente degluten como las aves, aventando la cabeza para atrás. La otra, muchos saben perfectamente bien que los niños tosen cuando comen. Ese niño tiene aspiraciones, ¿no? Así, aspiraciones a las vías respiratorias, ¿no? Ahora, hay ocasiones en que sí es conveniente hacerlo. Realmente, ¿por qué? Porque de eso, de que depende la alimentación. Nos regresamos a las primeras diapositivas. No hay mejor estimulación para un niño que un abrazo, un arrullo y algo de comer. Se le activa todo. Y si esto establece su ciclo de alimentos, limpieza, sueño y demás, y va otra vez, así es como lo sacamos adelante, ¿no? Entonces realmente esa diapositiva que estaba por ahí, esa viene en el libro de Netter. Es decir, el niño pegado ahí, sabiendo oliendo a su mamá, ya sabe lo que sigue, ¿no? Y más grandecitos actúan con las manos, muy chiquititos cogen las botellas, ¿no? Bueno, los pequeñitos, yo hago el estudio frecuentemente en los niños prematuros y a veces nos encontramos que hay fallas en la técnica de alimentación. Las enfermeras del Hospital Ángeles del Pecado son buenísimas. Una costumbre que tienen es darle de comer a los niños sentados. Sentados como becerritos, con el pescuezo estirado hacia arriba y deglutiendo perfectamente bien. Entonces, ellas son las que dan el aviso de que hay problemas. En ocasiones hemos visto problemas con, toda la argumentación de los distintos tipos de chupón y agujeros de los biberones. De repente ves que el niño chupa y chupa y chupa y no pasa nada, ¿no? Bueno, pues a veces es cosa de coger, ya se tapó, le vaciamos, a veces no. Tengo a la mano unas tijeras, un corte en cruz y entonces vemos la capacidad que tiene el niño de chupar. Muchos de los niños son víctimas de los chupones, no se diga esos que tienen válvulas especiales. Con mucha frecuencia el problema es ese, y hay que cambiar de chupón y hay que cambiar de marca de biberón. Ahora, la atención que da la madre o en este caso, bueno, algunas veces la nana o una enfermera de las salas de cuneros bien, es excelente. Antes había un detector en las salas de recién nacidos. Si a una enfermera a los niños no le comen, quítenla, cámbienla de servicio. Es ella.
¿Qué les sienten los niños? No sé. Pero hay enfermeras o hay personas a los que los niños no les comen. Y si los abrazan, lloran. Entonces, y hay otras que no. Bueno, he tenido la suerte de trabajar con muchas muy buenas enfermeras. Y realmente trabajar, es más, cuando se hacen estudios, bajan de recién nacidos a ver lo que hacemos. Entonces, sí se puede. Ahora, no necesitamos darle grandes cantidades para ver cómo maneja la lengua, a ver cómo se mueve el velo del paladar, y donde una gotita insignificante llega al esófago y lo baje, ya estuvo. Tenía una diapositiva, estaba muy cruel, de una mamá que aprendió a darle a su niño con jeringa. Cuando vio que teníamos problemas, yo se la doy. Lo que no sabía es que él iba a meter la mitad de la jeringa hasta la faringe. Ya tenía medida la cantidad y la faringe y el esófago trabajaron divinamente. Lo que no les funciona a muchos niños de los que tienen parálisis cerebral infantil es la boca. Ese es el problema. Entonces, esto es cosa de probarlo. Es cosa de probarlo y probar las distintas fases. Puede cerrar los labios, puede manejar la lengua. Ya me encontré un día con una parálisis de lengua de un chiquito, ¿no? Por lesión del hipoglosa mayor, ¿no? O que hubiera otro tipo de problemas, ¿no? Pero en general, ¿qué será? El instinto para sobrevivir nos hace comer lo que sea, como sea. Y eso se puede perder con una sonda de gastrostomía dejada ahí 3-4 meses. Y el niño ya, si le ponen algo en la boca, ya no sabe qué hacer con eso. Entonces eso hay que mantenerlo con lo que sea, ¿no? Bueno, pues los invito a continuar estudios de fluoroscopía, con la que tengan, y realmente fijarse en todos los detalles de los eventos que estamos viendo hoy. ¿Algún otro comentario o pregunta? Les agradecemos su presencia, agradecemos al doctor Takenaga su brillante ponencia y agradecemos también a las personas que nos acompañaron vía internet en la página de la sociedad. Damos por concluida la sesión. Muchas gracias.